Aburrirse es la cosa más humana y necesaria de la mente, pero también, en tiempos como estos, es un acto revolucionario. Quizás tú, al igual que yo, fuiste enseñado para pensar que valías por ser una persona de provecho, es decir, que siempre producías algo. Como adulto, si no estás constantemente produciendo o haciendo algo importante, tu valor como persona disminuye. De ahí viene esta obsesión de pertenecer al club de las 5 de la mañana, de cosas como el Hard 75, de toda esta ola de sobreproductividad, porque ya no es productividad nada más, ya no basta con ir a trabajar y volver a casa al descanso. Sí, ahora no solamente es importante, sino que es necesario e imperante que también las horas libres o las horas que antes eran para el ocio durante toda la historia de la humanidad, ahora se convierten en algo productivo. Ya no puedes pintar porque te gusta, dibujar y arriesgarte a que salga mal, tocar música mal solo porque te gusta o escribir porque te encanta hacer poemas, aunque nunca vayas a publicarlos. Ahora es, bueno, si voy a escribir un poema, déjame estudiar cómo hacerlo para poder publicar un libro con ellos. O bueno, si voy a empezar a tocar el violín, necesito comprar el mejor violín, necesito inscribirme a clases y ser productivo. ¿Cómo voy a estar aquí una hora simplemente viendo el techo? A pesar de que la conducta de la contemplación ha sido una de las conductas no solo recurrentes, sino de las más importantes para los descubrimientos humanos, para el avance de la civilización y para el crecimiento personal. Estos instantes de aburrimiento o de no hacer nada son los que han llevado a la humanidad a convertirse en lo que hoy conoces, para bien o para mal. Cada avance o cada pequeña cosa, e incluso estos aparatos tecnológicos que hoy dominan nuestra vida, porque incluso si queremos apagarlos, tenemos que ir por un maldito código para entrar a nuestra aplicación en la computadora, son producto de momentos de contemplación de alguien más. Estos lapsos de silencio y de limpiar la mente nos ayudan a tener ideas, a generar preguntas y a buscar cómo responderlas y resolver estos problemas. Sin ello, nos hemos convertido o estamos en camino a convertirnos, qué bueno si tú no eres una de estas personas, pero si estás viendo este video probablemente lo seas. Nos está arrebatando la capacidad no solo de realmente asombrarnos y de poder conectar con la persona que somos y sentirnos valiosos y capaces y merecedores de existir y entender que no tenemos que estar produciendo las 16 horas que estemos despiertos, porque no se nos permite aburrirnos, no se nos permite estar quietos, tenemos que estar consumiendo algo y lo triste es que no estamos haciendo nada bueno o productivo mientras estamos dándole deslizamientos infinitos a nuestro teléfono, pero la industria, la hidra capitalista y el sistema nos hacen pensar que al menos estamos entreteniéndonos y haciendo algo en lugar de simplemente mirar hacia la nada. Hace aproximadamente un mes releí Orgullo y Prejuicio, un libro que durante la adolescencia fue todo lo que podía hacer para mi limitada capacidad. Después, lo leí a los 20, convirtió en esta obra incisiva, irónica, sobre la sociedad de los años en que Jane Austen vivió y cómo fue también víctima de estas circunstancias. Pero esta última vez que lo leí, más allá de los aprendizajes no solo de la historia, sino también literarios y de trama, porque si no lo saben, estoy intentando escribir mi primera novela, porque ser escritora es uno de mis más grandes sueños, y si les interesa ver ese tipo de contenido, les invito a quedarse en el canal para que no se pierdan ninguno de los avances y de los videos. Volviendo al tema, además de aprender esas cosas, noté algo, y es como Jane Austen me enseñó a que hay que apagar el celular de vez en cuando. Y yo sé que van a decir, ¿cómo te va a enseñar Jane Austen a apagar un aparato que ni siquiera existía en su época y que jamás es mencionado? Bueno, el punto es que cuando ya lees una obra varias veces, puedes darte el lujo y tienes la fortuna de poder ver otras cosas, ya que las partes más digeribles o más visibles ya las procesaste. No estoy diciendo que sea la única persona que lo hace o que no hay gente que puede darse cuenta de esto de la forma más obvia la primera vez que lo lee, pero todos tenemos diferentes capacidades y velocidades de aprendizaje. Lo que Jane Austen me enseña son 3 cosas principales de las cuales te voy a platicar hoy. La primera es utilizar el paseo como terapia. No como una terapia donde vas a sacar tal vez todos tus problemas, traumas, monstruos o demonios, sino una caminata que te permita no hacer nada. Lo importante de esto es que nos detengamos a pensar cuándo fue la última vez que salimos a caminar o a movernos, pero sin ir escuchando un podcast para aprender algo y ser productivos,
o sin escuchar música porque es entretenido y es hacer algo, es ir escuchando música. Claro que puedes decir, no puede ser, pero es que sin música qué aburrido. El aburrimiento es exactamente lo que estamos buscando y de lo que se trata este video. Dejar los espacios libres en la mente para poder albergar ideas y dejar que vengan a nosotros, sin plantar en nuestra mente y poder realmente crear algo, lo cual paradójicamente nos va a llevar a ser productivos, pero no de la forma en que nos han hecho creer que debemos hacerlo, sino de una forma real que nos llene e incluso nos pueda dar autorrealización. Y si no, mínimo nos va a hacer entendernos mejor, lo cual siempre va a ser un avance hacia convertirnos en la persona que queremos ser. Elizabeth Bennet camina kilómetros enteros por el campo en Netherfield, llena de lodo, lo cual para su época era considerado un comportamiento salvaje. Porque si bien es cierto que las distancias eran largas y no podía tomar un autobús o un automóvil porque no existían, tampoco era necesario que Elizabeth hiciera ciertas caminatas. Era muy frecuente, como podemos leer en el libro y ver en los filmes, que pasaran mucho tiempo en esas salitas de estar, en los saloncitos tomando té, leyendo, bordando, tejiendo o haciendo nada. Y sí, en aquel entonces era sencillo y automático no hacer nada y aburrirse porque no había más que hacer. Pero eso no significa que fuera algo malo. Al contrario, las grandes creaciones de la civilización ocurren en estas épocas porque había muchísimo tiempo para que la mente se disipara y pudiera recibir ideas nuevas. En la época de Jane Austen, o durante el libro de Orgullo y Prejuicio, caminar no solamente era la forma de ejercicio que existía, sino que creo que era el único momento de libertad emocional y libertad mental que tenían. A Elizabeth Bennet le encantaba leer, y lo hacía caminando o lo hacía en otros lugares, pero también al tener una familia tan grande y tan ruidosa y tantas situaciones con las cuales lidiar, caminar, especialmente en estos momentos de ofuscación con la situación de su amiga, con la situación de su amiga Charlotte, con la situación de su hermana Jane, el señor Darcy y los problemas personales que ella albergaba, los cuales incluso se callaba, caminar era un momento para ella de esparcimiento, de reflexión, y aunque la podemos ver a veces leyendo, también era una persona que le encantaba salir simplemente a caminar. Además, en ningún momento tenemos que apegarnos textualmente a lo que dice el libro, sino lo que podemos aprender, tomarlo y adaptarlo a nuestra realidad, y lo cual nos sirve. Porque no podemos aventar el teléfono al mar y simplemente tratar de vivir la vida de la forma en lo que era hace 30 años, porque sería prácticamente imposible, a menos que estuvieras dispuesto a renunciar a todas las cosas básicas que se nos ha obligado a hacer a través de nuestros dispositivos móviles. Si queremos un trabajo, necesitamos un WhatsApp, un número telefónico, un correo electrónico y estar conectados a algún dispositivo para recibir llamadas de Zoom, Teams o cualquiera de estas plataformas o programas. Así que la próxima vez que salgas a caminar, utilízalo para procesar tus emociones del día o del mes o las que necesites. No para escuchar un podcast que te habla de cómo procesar tus emociones, solo prosésalas. Leer es un acto sagrado y maravilloso. Esta persona y en este canal lo sabemos como pocos. Sin embargo, en algunas ocasiones leer puede resultar una actividad de evasión, donde muchas veces, no tal vez intentando evadirnos a nosotros mismos, lo hacemos porque estamos en ese momento inmersos en una realidad que no es la nuestra, con personajes que no son nosotros y no estamos atendiendo aquello que nos concierne de forma individual. Caminar es el hábito slow living por excelencia, es saludable. Respiras aire fresco, haces ejercicio, tus articulaciones, tu corazón te lo agradecerán, pero muy probablemente volverás con alguna idea y si no, al menos habrás despejado tu mente lista para el aprendizaje o aquello productivo que tienes que hacer en casa o el trabajo. Número 2. La espera de cartas versus las notificaciones inmediatas de hoy. Mientras transcurre la obra de Orgullo y Prejuicio, muchísimas cartas son escritas, recibidas y respondidas. Afortunadamente, por el lado bueno del asunto, hoy no tenemos que esperar semanas, días, semanas o incluso meses para tener una respuesta de un ser querido o de algo que nos importa y queremos tener la respuesta lo más pronto posible. Sin embargo, es muy fácil y muy frecuente que hoy en día, a pesar de las comodidades y las facilidades y los avances, es muy común ver relaciones fracturadas o incluso perdidas por no responder a tiempo un mensaje o una llamada. Antes había otra clase de paciencia y de entendimiento del espacio personal del otro. No estoy diciendo que si estás en una relación o es alguna emergencia, la otra persona pueda tomarse días para responderte porque ya sería muy tarde, o que esté bien que la otra persona no esté tan involucrada en la relación que tú seas la única persona que escribe y jamás recibas respuesta.
o que jamás contesten las llamadas, o simplemente no hayan llegado a un entendimiento. Y lo digo por experiencia propia, a respetar el espacio del otro, el tiempo del otro. Es decir, tú envías un mensaje, pero tal vez esa persona está trabajando en el baño, cocinando, con su familia o simplemente teniendo una idea, pensando o descansando. Que es decir, que puede quererte mucho o preocuparse mucho por ti, pero en ese momento se quedó pensando en algo o se quedó descansando o se fue a tomar una siesta o Dios sabrá qué, pero está en su tiempo, en su espacio y en su derecho de hacerlo. Hemos perdido la capacidad en gran parte de dejar que las cosas maduren, maceren lentamente. Imagínense todo esto de ahora en aquellos tiempos. Darcy jamás hubiera terminado con Elizabeth, porque ante su desidia o sus reacciones o incluso que lo rechazó, en lugar de procesar sus emociones o ver qué había pasado y corregir su comportamiento, porque ese es otro tema que quiero tocar en el futuro, donde Darcy no era una persona grosera, prepotente o soberbia como tal vez podría parecérmelo cuando yo tenía 15 años, sino que el señor Darcy es una persona incomprendida que tenía sus propios defectos, también como Elizabeth, pero en lugar de pedir disculpas, corrigió su comportamiento. Fue gracias a que se tuvo el tiempo, la paciencia y la madurez emocional para saber que era cierto y que estaba errado, y dedicó tiempo a corregir la persona que no quería ser, en lugar de mandar al diablo a Elizabeth e ir a buscar otra mujer, otro prospecto, que claro que había muchas mujeres que querían desposarlo. Si el señor Darcy hubiera tenido la capacidad, hubiera tenido la paciencia que se tiene hoy en día y esta enfermedad de la gratificación instantánea, Orgullo y Prejuicio no hubiera ocurrido. Esta novela no podría haber ocurrido y no se podría haber dado este romance, porque pasaron meses para que las cosas se solucionaran. Y lo mismo hubiera pasado con el señor Bingley y Jane. El señor Darcy, Jane, Bingley hubieran estado rebosantes de ansiedad por saber qué iba a pasar y al saber que las cosas no salieron de la forma ideal o que ellos esperaban, se hubieran retirado simplemente y seguido con sus vidas. Porque curiosamente estamos más ansiosos que nunca, más expectantes de saber qué va a pasar en nuestra relación con el otro, que nos conteste, que nos diga, de saber qué somos, que no sé qué, pero también estamos en la era más ocupada de la humanidad, lo cual implica que las personas están más distantes, más ocupadas, menos libres para poder respondernos cuando nosotros queremos, y aún así exigimos la mayor demanda de atención de la historia. Y también cuando nosotros recibimos un mensaje o una llamada, si estamos ocupados en otra cosa, podemos esperar 5 minutos a terminar lo que estamos haciendo antes de responderle a la persona, sin el miedo, porque eso no es problema nuestro, de que piense que lo estamos ignorando o de que crea que no nos importa. También es importante, así como respetamos el espacio del otro, que el otro aprenda a respetar el nuestro, pero sobre todo que lo respetemos nosotros mismos, dándonos la libertad de responder en tiempos sensatos y decentes y no al minuto, enseguida. Y conseguir un entorno también de amistades y personas que entiendan quién eres y que entiendan que tu paz requiere que si el mensaje no es muy relevante, puedes contestar cuando salgas del trabajo, al final del día o al día siguiente. La ansiedad moderna nace de querer todo inmediatamente y una de las formas de contrarrestarlo es respirar, ser paciente y dejar de querer que las cosas se den de inmediato, porque hasta en la naturaleza se requieren tiempos y procesos y mucha, mucha paciencia. Y como tercer cosa aprendida, dentro del slow living, está la más visible y la más imperante dentro de Orgullo y Prejuicio, que es el arte de los placeres simples. Vuelvo a este tema donde las hermanas leían, bordaban, tejían, veían sus listones, remendaban, tocaban el piano, dibujaban o lo que quisieran hacer. No había pantallas, pero estaban todos reunidos, a veces contando historias, tiempo para leer o jugar con la familia. Al final del día, las familias se reunían para hablar sobre cómo estaba su día, comían juntos, y aunque el tiempo que vivimos en la actualidad a veces no nos permite más que comer delante de nuestro escritorio y no hablar con las personas que amamos, y ni de chiste vamos a reunirnos todos en corro para ponernos a contar historias. Esos tiempos, desgraciadamente, quedaron atrás. Claro que si alguien quisiera hacerlo y estuviera dentro de sus posibilidades y lograr organizarlo, sería genial que se reunieran a jugar juegos de mesa, porque todavía son cosas que pueden hacerse. La situación negativa en este caso específico es que muchas veces no podemos hacerlo, o nuestras familias están muy fragmentadas o muy lejos, pero tal vez la persona con la que vivimos, o si estamos solos, poder invitar a un amigo, podemos al menos darnos un tiempo a la semana o al mes de volver a reconectar con nosotros, con esa parte de hay que juntarnos
para tomar un café en la casa. Si vives en pareja o con algún compañero de cuarto que te lleves muy bien o un amigo, pues quedarse tal vez no hasta muy tarde, pero sí platicar de su día en lugar de estar con el teléfono, dejar los teléfonos fuera y jugar algo, beber algo, platicar de algo sin la necesidad de estar conectados a la internet. Lo importante de esas actividades es que no deben parecerse o ser exactamente las de los libros o las de este libro o las de antaño, pero es importante que sean actividades que nos permitan perder el tiempo. La clave aquí es permitirnos perder el tiempo, porque cuando juegas un juego de mesa o simplemente platicas con alguien, no estás produciendo nada que le interese al sistema o al capital. Estás produciendo tiempo de calidad, creando vínculos, relajando tu sistema nervioso, perdiendo ansiedad, teniendo ese momento terapéutico con alguien. Y si estás jugando, estás divirtiéndote, entreteniéndote, liberando endorfinas, cuidando de ti, pero no estás produciendo per se. Recuerda que una vida rica se mide en la capacidad que tenemos de estar presentes en el mundo real en todo momento. Y en unos tiempos donde se demanda nuestra atención más que nunca y se nos exige más que ningún punto de la historia en todos los aspectos, es no solo un acto de rebelión, sino imperante el permitirnos no hacer nada, perder el tiempo, no ser productivos y velar por nuestro bienestar antes que por los intereses de otros. No importa la actividad que elijas, si es dibujar, ver el techo, tumbarte en el suelo, porque son cosas que a uno le nace hacer, ver los pájaros, escucharlos, tumbarte al sol, no hacer nada, simplemente existir, respirar, saborear el momento, oler las flores, sentir el viento en el rostro, los olores, las sensaciones, ver, simplemente ver tu vecindario, ver a tu alrededor sin esperar absolutamente nada a cambio. Estos no solo son actos liberadores, que en los tiempos que corren son importantes y cruciales para reclamar nuestra libertad, que después de la vida es lo más valioso que tenemos como individuos. Y tienes inclinaciones creativas, pero si estás batallando con alguna idea o con lo que quieres hacer, emprender, un libro, un dibujo, un plan para tu trabajo, recuerda que para crear es necesario primero aprender a bajar el ritmo y observar el entorno. Muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video y espero que te haya servido alguna de las 3 cosas que aprendí sobre dejar el celular a un lado y vivir más conectados entre nosotros y no hacia la red. Si quieres ver más videos con estas temáticas, con la literatura, la escritura, los viajes y otras cosas más, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.